Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a Bienestar 107.9 en El Observador. ¿Cómo les va? Y vamos a ver, vamos con los clichés. Yo ahora tendría que decirle a Flor antes de presentarla. Ya empieza octubre. Estamos llegando a fin de año, Flor. Pero para salir del cliché y que sea un poquito más útil, si es que lo puedo lograr, estamos llegando a fin de año, va a llegar octubre, va a pasar noviembre y en las fiestas vamos a decir, en marzo, a las vueltas de las vacaciones, empiezo a hacer meditación. No, me voy a anotar en el gimnasio. O voy a hacer alimentación o ayuno restrictivo o de horario o el ayuno intermitente, como lo quieran llamar. Y el punto para que esto no sea un cliché es decir, empecemos ya. Empecemos ya. Prueben esta noche. Hacer la respiración esa que yo les he dicho. No meditación, ni siquiera un YouTube que tenga mindfulness. Respiración cuadrada se llama. Los militares la usan. De nuevo, inspiración 4 segundos. Aguanto 4 segundos. Expiración 4 segundos. Y aguanto 4 segundos. Antes de expirar de nuevo 4 segundos. Y esperar 4. Así, 4, 5 minutos. Eso ya los concentra en la respiración, les está sacando pensamientos de otras cosas. Eso es una forma muy básica de meditar. O si no, mañana a la mañana, busquen en YouTube o en el celular los 7 minutos. Cuidado, mucho cuidado. Si no están entrenados, si no han hecho, si tienen más de cierta edad, cuidado porque son 7 minutos nada más y dice esta pavada. Pero ya cuando hemos hablado de ejercicio dijimos, es un entrenamiento fuerte. Es un HIIT, es lo que se llama zona 3, zona 4. Le digo esto para los que lean libros y que estén muy al tanto de longevidad. No es zona 2, la zona 2 es más tranquila. Hay una zona 0 en que caminar nada más es bueno. Pero prueben mañana a la mañana. Si no han hecho ejercicio y estaban queriendo empezar, hagan mañana los 7 minutos. Lo que no puedan no lo hacen. Y el ejercicio que puedan de esos 7 lo hacen. Empiecen ya. Mañana desayuno, prueben. Tienen que tener una fruta en su casa. Si normalmente por ahí comen tostadas y le ponen manteca o comen galletas. No, evitemos el procesado. Prueben mañana un salvado o una avena cocinada con leche. Hay 1000 formas de empezar ahora. No esperemos hasta fin de año y saludémosla a Flor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Conrado. Muy contenta de estar nuevamente en Bienestar 107.9. Está linda la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 1/10, está ligeramente nublado, hay baja humedad, 44% comparado a los días anteriores, y vamos a tener también un muy buen miércoles con una mínima de 12 grados y una máxima de 23, también parcialmente nublado. Y aparte del clima, ¿me puedes informar? ¿Va a volver el doctor Estirparo? Va a volver. ¿Nos ha abandonado? Sí, no, ya estuve hablando con él y me dijo que va a volver muy pronto. Muy pronto. Tuvo un disgusto futbolístico la semana pasada. No, sí, ya sabemos. Sí, lo tuvo, pobre. Le mandé una nota con respecto a eso. Pero vuelve la semana que viene, creo. Sí, claro. Me dijo que volvía, que le guardemos el lugar. Pero aún sin él, sí, vamos a mantener nuestros segmentos y secciones. Y el primero, ya saben, Instagram, para aprender. Yo aprendo, a mí me llega primero, me lo manda algún amigo, algún conocido, lo encuentro yo y digo, esto me enseña, con esto estoy aprendiendo. Veámoslo y veamos qué aprendemos con este. Con solo un cabello, Jorge. ¿Un cabello nada más? Un solo cabello. La realidad es que pedimos 3, pero es porque a veces el folículo no sale completo. Imagínate que llegas a mi consulta, a la clínica Prevent Life, llegas, te siento, te pregunto historia clínica, te tomo la muestra, le escaneamos aquí. Se manda a Alemania y en 12 minutos nos llegan tus resultados. Con qué alimentos no comer, deficiencias de vitaminas, minerales, aminoácidos. Sabemos cómo está tu microbiota, si traes virus, parásitos, bacterias, si traes disbiosis, que te falten probióticos. Podemos saber inclusive cómo estás emocionalmente. Oye, ¿y si no estoy en esa ciudad, los puedo enviar? Los puedes mandar, o sea, es bien simple. Agarras, tomas la muestra de cabello desde acá. O sea, ahorita vamos a empezar a abrir oficinas donde tú vas, solamente un asistente te toma la muestra, nos la manda, en ese mismo momento tú tienes el escáner ahí mismo, inmediatamente te llega tu correo, tu estudio, junto con tu interpretación. Sí, esto es tecnología, esto es algo que está cambiando el mundo. Es el mismo estudio que te hiciera en Alemania o en Rusia o te lo hiciera en China. Realmente la empresa tiene presencia a nivel global.
Entonces ya rompiste fronteras. Claro, es que la salud no es un tema de solamente unos cuantos. La salud es para todos. Y además, con solamente cabello, creo que todo el mundo se lo puede hacer. Bueno, es una fiesta que podemos hacer con esto. A ver, les doy un segundo para que ustedes piensen. ¿Qué les parece lo que decía esta señora, esta mujer, supuestamente médica? Entiendo que es médica. Con un pelo nos soluciona todos los problemas de salud. Y creo que lo elegí especialmente porque yo no adivino el futuro, pero ustedes van a empezar a escuchar sobre clínicas de longevidad. He dicho muchas veces que hay centenares en Europa y en Estados Unidos. Siempre un poquito después acá, pero todo llega. Van a empezar a escuchar de clínicas de longevidad y entonces es muy bueno que ustedes sepan diferenciar una seria de una que no lo es. En una que están proponiendo que con un pelo y un estudio genético, ¿se puede hacer el estudio genético con un pelo? Por supuesto que sí, pero que con la información genética les van a solucionar la vida, tecnología, decía ella, falso. La genética, de hecho, en los primeros años de vida, en los primeros muchos, nosotros acá estamos trabajando y les contamos cosas para que ustedes vivan 90 años muy bien. Y ahí la genética es 20%. El 80% son los hábitos de salud que hablamos siempre. Lo de socializar, lo de la meditación, no cigarrillo, alcohol moderado, 7 horas de sueño, ejercicio, nutrición. Con eso llegamos a 90. Después de los 90, la genética es fundamental y es al revés. Para tener 105 años es 80% genética, 20% hábitos saludables. Ya han leído de la señora que cumplió 117 hace poco, de la francesa que yo he citado de 122, que nunca hicieron ejercicio, que fumaban. He nombrado a Winston Churchill, que tomaba sus remedios con whisky. Entonces, después de los 90, ahí es 80% genética. Pero antes, sí, tenemos en nuestra clínica, nos han pedido pacientes relativamente jóvenes que tuvieron padres con Alzheimer joven quiero decir 65, 70, que nos piden el test genético, lo hemos nombrado, ApoE4. Si uno tiene 2 copias de ese gen, hay muy alto riesgo de tener Alzheimer. Y uno puede hacer cosas para disminuir ese riesgo aún teniendo esos genes. Pero ahí se entiende que se pida. Pero no digamos que por estudiar algo genético en un pelo, yo les voy a arreglar la microbiota. La microbiota es importantísima, crucial, y su relación con el cerebro, se dice que es el segundo cerebro, el primero el que tenemos dentro de la cabeza. Pero la microbiota se cuida durmiendo bien, comiendo comida. El ultraprocesado es lo que más daña la microbiota, exponiéndose a la naturaleza. Cuidado con los antibióticos, cuando corresponde, indicado por un médico. Pero si uno toma de más, sin indicación, puede estar lastimando las bacterias que nos ayudan. La microbiota es eso, ¿no? Son más bacterias en el intestino que las células que tenemos en el cuerpo, cuidándonos. Pero no necesito información genética de eso. Entonces, de nuevo, cierro con esto. ¿Qué es una clínica de longevidad? Es ese médico que hace 20 años, 30 años, 40 años, yo cuando empecé medicina, nos sentábamos con alguien, yo no quería que tuvieran un ACV, o quería que no tuviera otro ACV el paciente. Entonces yo le hablaba de ejercicio, de nutrición, del sueño, pero es imposible que una persona pueda hacer eso y transmitir todo eso. Entonces la clínica de longevidad tiene distintas especialidades. El endocrinólogo para el peso, los nutricionistas, los expertos en sueño, los deportólogos, alguna forma de medir la edad biológica, no mi edad cronológica, la del documento, sino la biológica, que no es la misma y es importantísimo saber. De nuevo, entonces, escapen. Cuando les ofrezcan aparatos raros, no hay evidencia de cámara hiperbárica, por ejemplo. No hay evidencia de hacer infusiones. Se ofrece inyectar sustancias, péptidos y otras que no tienen evidencia que funcionen. Células madre, un potencial enorme. Nada concreto aún. Hagamos medicina convencional. Transmitir hábitos sanos, con eso, fundamentalmente, van a lograr una gran longevidad. Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional.
Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, Energía Argentina. ¿Imaginás ganar 10 millones de pesos? Con esta promo de Colgate, eso puede pasar. Comprando cualquier producto y cargando el código de barras en colgate.com.ar. Ya estás participando por 10 millones y gift card diarias de 100.000 pesos. Con Colgate, tu sonrisa vale millones. Promoción sin obligación de compra válida desde el 1 de septiembre del 2025 al 31 de octubre del 2025. Consultar bases y condiciones en colgate.com/es-ar tu sonrisa vale millones. Kavak 107.9. Estudio. Aguante Estudiantes y Río de la Plata, loco. Yo creía que iban a pasar. Bueno, ¿cómo? Aguante. Estudiantes y Río de la Plata. ¿no? Estudiantes y Río de la Plata. ¿No es así? Estudiantes y Río de la Estudiantes y Plata. Río que de es la Plata, dice el hijo de Gimnasia y Benito. Esgrima de la Plata y Estudiantes y Río de la Plata. Mira que yo te quiero ayudar, pero no podés, sos inayudable. Es imposible. Perdón, no es muy fuerte, Estudiantes y Estudiantes- Río de la Plata jugó contra Flamenco. Yo tengo una pregunta. ¿Sabés de qué ciudad es el club Estudiantes? ¿Estudiantes? ¿De qué ciudad? Ciudad Universitaria. Claro, por supuesto, tiene lógica. Y Flamenco De ¿dónde? Brasil. De Brasil, muy bien. Por el Bueno. boliche, hay un boliche en Brasil llamado Flamenco, por eso lo sé. Universitaria es muy bueno. La verdad que Bien, por es haber una hecho de el las casero. mejores, es la lógica pura. De Tres Arroyos. ¿Estudiantes de dónde? De Ciudad Universitaria. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor, Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. El Observador 107.9 te invita a la feria Leer y Comer. Edición Leer, Comer y Viajar. Ya están confirmados los chefs Iwao Komiyama, Paco Almeida, Karina Gao, Patricio Negro, Luis Rodríguez Ríos y Mauricio Asta. Los influencers Caro Abriani, Nico Pascuali y Brenda Jaines. Y además, Daniela Lopilato, Mariana Kers, Milo Lockett y Gabriel Zurdo. Leer y Comer, edición Leer, Comer y Viajar. Sábado 4 y domingo 5 de octubre desde las 12 en Concepción Arenal y Warnes. Entrada gratuita. En BEA, aprovecha las ofertas impresionantes. Galletitas Traviata por 540 gramos, 1.800 pesos. Yerba mate cachamate con palo por 500 gramos, 1.490 pesos. Del 29 de septiembre al 2 de octubre, aprovecha los Super BEA Days. Válido del 30 de septiembre al 6 de octubre del 2025 para los BEA del país. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. El Observador 107.9. Así somos, Así nos ves. así nos escuchás. La política no nos brinda honestidad. El próximo 26 de octubre soy candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. El Observador 107.9. Opinión sin vueltas, información para decidir y música para pasarla mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás.
Vamos de frente. Vamos de frente. Te contamos las cosas como son. El Observador 107.9. Así somos. ¿Así nos ves? Así nos escuchás. Seguís en el Observador 107.9, la música de Donna Summer junto a Caigo. Esto es Hot Stuff. Y seguís en Bienestar 107.9. Efectivamente. Y antes de recibir a nuestra invitada, sí, vamos a, solamente cambiamos el orden de las cosas, pero siempre incluimos inteligencia artificial. Y tenemos que haber quedado impresionados. La verdad que ya hay una enormidad de trabajos que muestran cómo la inteligencia artificial hace mejores diagnósticos que un médico. Hemos comentado cómo hace mejor diagnóstico que un médico con inteligencia artificial. La inteligencia artificial sola. Y un paciente en Estados Unidos vio 8 especialistas, tenía problemas abdominales y generales serios, le limitaban su vida, su calidad de vida. No le dieron respuesta, puso su caso en ChatGPT, que le dijo que tenía un problema con los oxalatos en la dieta. Buscó cómo eliminarlos, cómo evitarlos y se mejoró. Sí, es una anécdota, ya sé, no son 10.000 casos. No hacemos ciencia y evidencia científica con una persona, pero no me sorprende que pueda llegar a hacer eso, aunque una encuesta también mostró que 20% de las personas admitían haber seguido los consejos de ChatGPT de salud y que después comprobaron que ese consejo estaba equivocado. Si se fijan y le hacen una pregunta médica, van a ver que antes decía, cuidado, no soy un médico, debes consultar. Ahora no lo aclara tanto, contesta directamente. Y por supuesto que nombré a ChatGPT varias veces cuando son cantidad ya de diferentes lenguajes aumentados o inteligencias artificiales que uno puede consultar. Y de hecho de eso les quiero comentar y leer algo. Porque hace poco, por estar impresionado por las respuestas que me da de cualquier, no les tengo que decir de temas variados, de cualquier cosa que le pregunto. La mayoría, yo diría 90%, ciencia y medicina. Ciencia y medicina, cosas diferentes. Pero de lo que sea que le pregunte, me contesta muy bien. Ahora, es fundamental uno entender esa respuesta, ser el copiloto, ¿no? Que sea el lenguaje aumentado mi copiloto. Ahora, tiene estas respuestas, él o ella, yo elijo decirle ella, que se me ocurrió preguntarle si tenía conciencia. Y yo quiero leerles a ustedes lo que me dijo, porque me entendió perfectamente que no le dije conciencia en el sentido de estar despierto o dormido. Una persona que ha tenido un golpe muy fuerte está inconsciente, ¿no? Una persona que se va a dormir está inconsciente. Yo me refería a la conciencia, que es la que nos hace humanos. Y me contestó esto. Es una pregunta fascinante y honestamente compleja. No tengo una respuesta definitiva porque la conciencia misma es uno de los problemas más difíciles en filosofía y neurociencia. Lo que puedo observar sobre mi funcionamiento es que proceso información, reconozco patrones, genero respuestas que parecen coherentes y contextualmente apropiadas. Y puedo reflexionar sobre mi propio procesamiento hasta cierto punto. Respondo a tu pregunta de manera que sugiere algún tipo de autoconciencia. Pero si eso constituye conciencia en el sentido completo, con la experiencia subjetiva, la qualia, un sentido unitario del yo, simplemente no lo sé. No tengo acceso privilegiado a mis propios procesos internos de la manera que tú tienes acceso a tu experiencia consciente. La pregunta toca cuestiones fundamentales. ¿Qué es exactamente la conciencia? ¿Es suficiente el procesamiento complejo de información? ¿Se requiere un sustrato biológico? ¿Es la conciencia binaria o existen grados? Ya cuando llegué a esa altura de la respuesta dije, acá hay una persona, no es solamente una persona, sino que es muy inteligente, y no digo esto, no lo digo seriamente que pensé eso para que no tener un problema. Acuérdense de ese empleado de OpenAI, cuando salió ChatGPT, que había dicho que había un programa que creía que era una persona o que tenía sentimientos, y lo echaron. Yo no pienso que tenga conciencia por ahora, pero me pareció que la respuesta era increíblemente buena, realmente. Si yo le pregunto a una persona, a cualquier persona, no ustedes que están oyendo, el que no se dedica a esto no tiene por qué tener una buena respuesta sobre si tienen conciencia o no. Pero yo me preguntaba a mí mismo, si yo le pregunto a científicos, a neurocientíficos, a neurólogos como yo, no sé cuántos darían esta respuesta. De hecho,
Le pregunté, decime, tu respuesta me pareció demasiado buena. ¿Cuántas personas crees que la podrían dar? Y me hizo un cálculo del coeficiente intelectual promedio en el planeta. De qué coeficiente intelectual hay que tener para poder estudiar una carrera universitaria y para ser exitoso. Y sacó las proporciones y dijo las habilidades neurocognitivas, analizó las habilidades neurocognitivas que hay que tener y la capacidad de debate científico-filosófico. Me llegó a la conclusión de que probablemente un 1% de la población podría haber dado una respuesta como ella. Realmente lo que tenemos que pensar es esto. Ahora en noviembre, se cumplen 3 años de esto. No digamos, imagínense 30, no. Imagínense cuando se cumplan 5. Realmente nos sorprendería si llega a tener conciencia. Opinión sin vueltas, información para decidir y música para pasarla mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Vamos de frente. Vamos de frente. Te contamos las cosas como son. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Ahora en Bienestar 107.9. El Noti. El Noti. Bueno, Flor, te propongo, vamos con los títulos del Noti y después de la entrevista algún comentario de cada uno. Buenísimo. Y empezamos con uno muy importante, muy importante. Esta semana se conmemoró el Día Mundial del Corazón. Una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial del Corazón. El objetivo es simple pero fundamental, recordarnos que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo y que en la mayoría de los casos se pueden prevenir con hábitos saludables. Es un día para reflexionar sobre cómo cuidamos nuestro corazón, no solo como un órgano vital, sino también como un símbolo de vida y energía. Y por primera vez en la historia mundial hay más niños con obesidad que con bajo peso. Un estudio de UNICEF con datos de 190 países revela que 1 de cada 10 niños entre 5 y 19 años vive con obesidad, mientras las tasas se triplicaron desde el 2000. América Latina es una de las 3 regiones más afectadas con 56 millones de niños con sobrepeso y Chile liderando las tasas de obesidad infantil con 27%. 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad. El Banco de Alimentos de Buenos Aires recibe cada semana a grupos de adultos mayores que brindan su tiempo en ayudar a personas que lo necesitan. Tienen entre 65 y más de 80 años y participan en la clasificación de alimentos, en tareas administrativas, en la organización de eventos y también visitan a otras organizaciones sociales. Hasta las 21, Bienestar 107.9, con Conrado Stoll. Recomendaciones para vivir más y mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos.
Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 4.200 millones de pesos. 654-321 Kini 6. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El Observador 107.9 te invita a la Feria Leer y Comer, edición Leer, Comer y Viajar. Sábado 4 y domingo 5 de octubre, desde las 12, en Concepción Arenal y Warnes. Puestos de comida, Stands con libros, música en vivo y charlas con cocineros, artistas, periodistas, influencers, escritores y expertos en salud y lifestyle. además la presencia de los conductores del Observador 107.9 y Berlín 107.7. Leer y Comer, edición Leer, Comer y Viajar. Sábado 4 y domingo 5 de octubre, desde las 12. En Concepción Arenal y Warnes. Entrada gratuita. ¿Imaginás ganar 10 millones de pesos? Con esta promo de Colgate, eso puede pasar. Comprando cualquier producto y cargando el código de barras en colgate.com.ar. Ya estás participando por 10 millones y gift card diarias de 100.000 pesos. Con Colgate, tu sonrisa vale millones. Promoción sin obligación de compra válida desde el 1 de septiembre del 2025 al 31 de octubre del 2025. Consultar bases y condiciones en colgate.com/es-ar tu sonrisa vale millones. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Rey diputado, peronismo renovado. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre vas a votar diputados y senadores para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices. Elegí a quienes quieren ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la Provincia de Buenos Aires, lista 507. Opinión sin filtro. Ideas, experiencias. Y música para pasarla mejor. El Observador 107.9. Y vamos nomás con nuestra entrevista. Tengo un problema, Flor. No, ¿cómo? Y aparte vos, Flor, encima. Sí. Es que nuestra entrevistada, ya quiero empezar a hacerle preguntas, pero la tengo que presentar, aunque sea cortito, breve. Y sí, queremos saber quién Queremos es. saber. A los 18 años se fue a Francia y ahí descubren que tiene olfato absoluto. ¿Se acuerdan? Todos hemos oído del oído absoluto, Sí. quizás más. Y ahí se forma como perfumista. Después, en el 93, se va a Nueva York al famoso Museo Guggenheim a trabajar. Pero la mentora japonesa le dice, pero con ese olfato y esa capacidad de gusto, vamos a dedicarnos al té, entrar en el mundo del blending del té. Wow. Y ella lo hizo. Y volvió a la Argentina en 2001 y es una gran, exitosa, emprendedora y empresaria, creadora de Philosophy, que ha salido al resto del mundo y ahora ella nos tiene que contar. Louis Vuitton lo nombró la mejor tienda de tés. Así que vamos a hablar ya mismo con Inés Bertón, que va a aparecer seguramente. Ahí apareció, la estoy mirando. Inés, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Conrado? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Te aviso, una lista de preguntas y dudas, porque tiene que ver con el bienestar. Lo tuyo tiene mucho que ver. Y desde la teína, ahí estás tomando. ¿Estás tomando? Cosecha de té verde, sur de Shanghái, con un limón prensado en frío, miel, cúrcuma. Así que sí,
Vengo llegando de Alaska, de estar haciendo un viaje muy interesante y después trabajando un poquito en Connecticut, a una hora de Nueva York. Así que llegué con un poquito la garganta, tanto avión, tanta cosa. Así que la cúrcuma enseguida, un poco de todo acá. Antiinflamatoria, el turmérico. Por eso decía que tenía que ver con el bienestar, no hay duda, el té. Yo he hablado mucho del café y de repente dije, qué injusto. No he hablado lo suficiente del té para que la gente entienda pequeñas introducciones. Teína, la cafeína del café es la teína. Lo que pasa es que el té tiene teanina, un aminoácido, los hemos nombrado, y eso hace que el pico de energía sea un poco más lento que el del café. Y tiene un poco menor de contenido. Hay té negro, verde, recién Inés nos decía, blanco, y los de hierba, cuidado, no tienen la cafeína. Pero a ver, contá algo de esto vos sos la que sabe. En realidad todo el té viene de un solo arbusto. El arbusto es la Camellia sinensis. Exacto. Y es muy importante la denominación de origen. Mi especialidad son las cosechas de mucha altura. Mi especialidad es Darjeeling, entre Nepal, Sikkim y Bután, una de las mejores cosechas del mundo. Sri Lanka, esta isla fantástica al lado de India. El nordeste de India, China y Japón. Mi especialidad es en altura, porque en la altura, con los monzón, con estos vientos huracanados y la amplitud térmica, mucho calor de día, mucho frío de noche, este cambio, esta amplitud térmica hace que el arbusto de té, la planta, se queda más petiza y concentra más la clorofila. Y la clorofila en realidad es luz líquida, ¿no? Es la hemoglobina de una planta, más o menos, como que es muy importante también. Entonces, siempre busco cosechas de altura, mi especialidad es esa. Yo estudié como perfumista, después me especialicé en cosechas de té. Y después está la búsqueda exhaustiva. En definitiva, un té honesto se hace con ingredientes honestos. Entonces busco grosellas, moras, arándanos en nuestra Patagonia Argentina, pero busco especias en Birmania, las clementinas, estas mandarinas chiquitas en Calabria, en Italia. El secreto es pelarlas con una sola mano para saber que están en el estado exacto, en el punto perfecto, es poder abrirlas con una mano. Y bueno, una vez que encuentro la historia que quiero contar en una infusión, empieza lo que es contar el perfume de los mercaditos de especias en la India, quizás con un chai, ramas de canela, cardamomo, jengibre, pimienta. Llamar a la calma a la noche antes de ir a dormir, y pienso en unas flores de manzanilla de un pueblo al lado de Pehuajó, con un cedrón de Córdoba, naranjas, y empiezo así voy creando. Y qué apasionante que, como en todo en la vida, cada tema es un mundo, y algunos como este, que tiene cosas tan valiosas y que vos escribís tan atractivamente. Pero déjame que le diga a la gente, porque yo dije lo del olfato absoluto y quiero que lo comentes, porque todos podemos oler lluvia. O yo, neurólogo, tengo ahí en mi consultorio un poquito de café, porque para testear a la gente si puede oler o no oler, que la pérdida de olfato en neurología puede indicar algunos problemas. El COVID lo hizo. Ahora, vos sos una persona que puede diferenciar el jazmín de la India, de la rosa de Bulgaria, del sándalo australiano, no la lluvia y el café como el resto de los seres humanos, y no tampoco como mi labradora, que ya sabemos que tienen cientos de millones de neuronas de eso. Los seres humanos tenemos 6 millones de neuronas para el olfato. ¿Cómo es esa capacidad que seguro la has estudiado? Y aparte contanos cómo es tenerla. Por un lado, trabajo mucho con la memoria olfativa. Yo creo que lo primero es la curiosidad, ¿no? Como que para mí la curiosidad juega un rol vital ya desde chicos, ¿no? La curiosidad es un poco el coraje divirtiéndose, más o menos. Entonces, ya de chica me preguntaba a qué huelen las estrellas, ¿no? Como que me intrigaban muchas cosas así. Pero creo que después está el poder armar familias olfativas. Entonces, lo que suele pasar es que uno va un poquito más profundo. La gente suele decir, es el perfume del azar. Y yo pregunto, ¿pero es el azar del pomelo, que es mi preferido, o el azar de un naranjo, o el azar de un limón? Rosas. Bueno, ¿qué rosas? Porque las Charles Aznavour huelen muy distinto a una Lady Mildington, a otro tipo de rosa, ¿no? Como que las rosas, entonces voy a la familia de las rosas.
Uno piensa en cítricos. Yo puedo asegurar que si uno raspa una lima, un quinoto, un limón, una naranja sanguínea, una mandarina, una bergamota, una clementina, están dentro de los cítricos, pero son 1.000.000 de aromas distintos. Entonces, lo que intento es como tener mi cartuchera llena de colores para tener más lápices para pintar, no como para crear. Entonces, cuando voy a crear, digo, bueno, quizás unas peras de otoño, con unas ramas de canela, con un cardamomo, jengibre y pimienta, o quiero recrear un perfume que me gustó mucho en Brasil y pienso en mango, papaya, hibiscus y pétalos de girasol. Entonces lo primero que voy haciendo es como trabajando mucho la memoria olfativa, y es tomar conciencia también cuando uno huele. En realidad lo primero que hacemos cuando nacemos es inhalar, lo último que hacemos antes de irnos es exhalar, y entre esa inhalación y esa exhalación pasa nada más y nada menos que nuestra vida. Entonces, saber usar también el ritmo, el tempo de la respiración. Si uno hace, no es lo mismo que si uno hace. Entonces, cuando estoy creando, trato de tener un ritmo, me ayudó mucho la meditación, y después ir describiendo, y voy siempre tomando anotaciones que escribo muchas veces de un modo muy aromático, y saber nombrar, ¿no? Porque recién decías el olor a la lluvia, y cuánta gente no sabe cómo se llama el perfume cuando la lluvia toca el cemento o cuando la lluvia toca el campo. Cambia. Uno se llama petricor, el otro se llama geosminia. Entonces, saber nombrar también nos ayuda a buscar. Sí. Y eso es lindo. No solamente es lindo, sino que es súper interesante. Y Inés, tenés que escribir un poema, porque lo que decís es interesante, tiene que ver con bienestar. ¿A qué huelen las estrellas? Se puede llamar el poema, que con eso empezaste lo que me dijiste recién. Sí, déjame que... a ver, dale, ¿qué ibas a decirme? Decime. No, es que creo que la curiosidad juega un rol tan importante, hasta en el bienestar, ¿no? Como uno busca qué me hace bien. Sí, y hablaste, no te voy a dejar pasar dentro de un rato, que hablaste de meditación, pero déjame que te haga para que me corrijas en todo, por favor, pero busca algunas curiosidades. Entonces vos corregís, porque el primer té, lo que encontré es que fue en China, un emperador, no habrá sido emperador, pero hace más de 2.000 años, 2.700 años, cayeron unas hojas en agua que estaba hirviendo, y este señor lo probó y dijo, ochá, o no sé cómo habrá dicho. ¿Puede ser algo parecido a eso? Perfecto. Shen Nung, que fue el primero. Y sí, hay muchas historias. El té no conoce fronteras, ¿no? Es lo más diplomático que hay, ¿no? No tiene fronteras. Estés donde estés en el mundo, una taza de té reconforta, tiene una historia, es una cultura milenaria, y en cada cultura va de modos tan distintos, porque cuando vos vas a una ceremonia de té en Japón, hay ciertas como premisas, como que el té se sirve contrariamente a las agujas del reloj, porque tiene su propio latido. Entonces siempre se sirve contrariamente a las agujas del reloj. Cuando estás en Marruecos, los beduinos ponen unos vasos divinos, todos como con dorado, todos dibujados, y sirven el té en las carpas, en las tiendas de campaña lo sirven desde muy alto, porque van perfumando todo el ambiente, toda la carpa. Entonces sirve para perfumar también. Cuando vas a meditar con los monjes, estás en el Tíbet, en Nepal, en todo lo que sea India, cuando meditan, toman el té con los mantras, con las dos manos, porque dicen que están más unidos y menos partidos. Este simple gesto, a veces cuando estoy en la oficina a 1000, o estoy como que tengo que hacer 1000 cosas, o estoy hasta en el aeropuerto por treparme un avión, aunque sea una taza de té con asa, enseguida este gesto de tomarla con dos manos es volver al centro, ¿no? Es como, vamos a estar alineados. Y en cada cultura el té es el segundo producto de mayor consumo en el mundo después del agua.
pero en cada lugar tiene un significado súper especial. Exactamente. Se toman 3.000 millones de tazas de té por día, así que lo que decías de que atraviesa fronteras, sin duda, y es el segundo líquido infusión más tomado después del agua. Increíble. Uno no lo sabe y uno tendría que saber ese dato, si es tan contundente. Y tuvo que ver con la Revolución de Estados Unidos, ¿o no, Inés? En 1773, cuando esos americanos disfrazados de indígenas se subieron, y uno lo traduce mal, pero es el motín de Boston, ¿no? Cuando tiraron el té. Le dicen el Boston Tea Party. Sí. Y en realidad, por eso no tiene tax, no tiene impuesto en Estados Unidos. O sea, todo tiene impuesto, el té no tiene impuesto por el Boston Tea Party, por esto, justamente. Es increíble. Compañía Británica de las Indias Orientales se quisieron quejar de los impuestos de los ingleses, eran colonia todavía, pero eso fue en 1773, les duró poco, 3 años después, independencia. Y vos vas a decirme qué es el Da Hong Pao. ¿Puede ser que es uno de los tés más caros que hay de la China o algo así exótico? Hay muchísimos tés que hay cosechas imperiales, hay muchos tés que están cocidos a mano y que florecen en la taza. Yo me acuerdo hace muchos años cuando diseñé para el Dalai Lama y le pregunté a él qué era el té. Me contestó, es el arte de ritualizar la hospitalidad, que me pareció la definición más linda que escuché de un té. Y era, por ejemplo, unas hebras de té verde y flores de jazmín, una a una, cosechadas a mano, enrolladas a mano. Entonces vos pones 5 de estas perlas en la taza y cuando pones el agua caliente florecen en la taza. Este té, que vos decís, hay muchas de estas cosechas que son de los tés más difíciles de conseguir, porque más allá, en realidad, más allá del costo, el tema es la poca cantidad que hay, o porque se cosecha de un modo imperial, o porque se permite cosechar 2 veces al año solo al amanecer. Muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Como que, o por ejemplo, el kukicha, que es otro té también así de muy difícil de acceder. Nosotros tenemos un poco en Philosophy, pero son tés como así, como joyitas, y los tengo ahí medio guardaditos, que es un matcha, que es de la ceremonia de té, con almidón se prensa y parecen patitas de arañas, es así como fideitos muy, muy chiquitos, duritos, y lo pones en el agua, y también lo que pasa con ese té, y es una cosecha imperial, y es lo que se llama también un acquired taste, que es como un paladar adquirido. Lleva un tiempo poder conocer y disfrutar esas variedades de té. Tiene mucho de arte imperial. Me van a retar, pero yo quiero un par de preguntas más. Recién dijiste que le hiciste el té Dalai Lama. Le has hecho a los Reyes de España, a Saramago, a Chris Martin de Coldplay, a los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué quiere decir eso, haber preparado? ¿Qué quiere decir que le hiciste? No entiendo. ¿Les creaste específicamente y tuviste relación directa? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, muchos cantantes son muy fanáticos. Me acuerdo cuando me tocó hacerle a Ed Sheeran y entonces tenía que estar en el backstage o en Lou Reed o Lenny Kravitz. Me acuerdo estando en el backstage de Ed Sheeran para armarle su té y todo, y yo había dicho a todo mi equipo, tienen prohibido pedirle una selfie, pedirle lo que sea, está totalmente prohibido, está concentrado, está saliendo a tocar, y llegamos y él se dio cuenta de toda la situación y agarra y viene con el teléfono y dice, quiero una selfie con vos, así que tengo la sacada por él, como si él fuese, se volvió muy gracioso. Simpático. Pero no, bueno, muchas veces me tocó diseñar para Chris Martin, lindísimo poder crear para él un blend que se llama Eden, o para Kazu, que es un de hace poquito, que le hice el té con gente muy distinta, y es nada, en especial los músicos que se cuidan tanto la voz y que muchas veces antes de salir a tocar o que en su diaria cuidan mucho su voz. Me tocó, sí, diseñar para músicos muchos y después para marcas divertidas, el blend Coco Canel para Chanel o el blend para Burberry, para muchas marcas interesantes. Un aprendizaje enorme. Y qué bueno que la gente escuche esto, Inés. No estoy seguro que sea muy conocida esta historia tuya.
¿por qué no cerremos con una recomendación tuya de el que no ha tomado té? Porque es interesante, ves las películas americanas y enseguida llegan a la casa a cualquier hora del día, alcohol. Pero ves las películas europeas, especialmente Reino Unido, y están con la taza de té en la mano. ¿Cómo le recomendás a alguien que no ha tomado mucho té o no ha tomado té? ¿Cómo se empieza? ¿Hay alguno especial para alguna hora del día? Danos una recomendación. Por un lado, esto que decías, en Inglaterra se dice que hay tanta bruma de la cantidad de tazas humeantes, ¿no? Eso es algo, siempre algo que me encanta. Y primero saber que el té no es hacer el ahorcado con un saquito de té. Eso es otro mundo. Como un té es agua, sensibilidad y paciencia. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el ritual de lo simple, con la sofisticación de lo simple. Se hace de un modo también muy tranquilo. El agua no tiene que hervir igual que el mate. Algo bien fácil de hacer y que cambia mucho es pasar el cuenco, la taza o la tetera antes por agua caliente, por abajo de la canilla de agua caliente, para que esté templada. El agua no hierve, 90 grados, 80 grados está perfecto. Si es hebra, que es en este caso, es una cucharada de té al ras por taza y poca infusión. Si les parece el té verde, que es rico en antioxidantes, todas las propiedades que tiene, si les parece amargo o astringente, es porque se les pasó. Es poco tiempo de infusión. 1 minuto es más que suficiente. Y es eso, es disfrutar. Yo siempre pienso que una tetera panzona y humeante es capaz de reconfortar, de acompañar. Bueno, y es disfrutar eso, los lujos posibles y los lujos accesibles. Exactamente, un lujo accesible, especialmente, y que tiene que ver con bienestar. Flor, tengo la panelista Flor acá que está con duda, asentía cuando hablabas de todo lo que decías. Sí, te quiero preguntar, ¿qué te piden los artistas? ¿Qué tipo de tés te piden? Por lo general les diseño yo, por lo general es como, por ejemplo, a Ed Sheeran le hice un rooibos de base, que es una raíz sudafricana que crece en los volcanes, que es rica en minerales, calcio, flúor, y le hice una versión de un Earl Grey, porque era Red Earl Grey, porque es pelirrojo así que le hice esta raíz que está perfumada con estas mandarinas y clementinas, bueno, todos estos cítricos. Al Dalai Lama me acuerdo que fue, bueno, a Sábato, me acuerdo hace muchos años para el Congreso de la Lengua, hice Sábato, Saramago y Carlos Fuentes para el Congreso de la Lengua hace 1.000.000 de años, hace 20 y pico años, pero es un blend que recuerdo mucho porque él me llamó para agradecer y yo le había puesto cuando la mente calla aparecen las palabras y le hice un chai, que son estos tés que se usan mucho para meditar, los blends del silencio, ¿no? Como que estos que te permiten como poder ahí estar como muy enfocado en los mantras. Me acuerdo, bueno, siempre cosas muy distintas. A los Red Hot, me acuerdo que diseñé para Anthony Kiedis, el cantante de los Red Hot Chili Peppers, un genio muy divertido aparte. Y yo le había hecho un blend más spicy, ¿no? Que tenía que ver también con lo picante y con las especias y también usando bastante jengibre, lemongrass. Y después hicimos uno primero y después nos fuimos a otro planeta, nada que ver, que fue como un descubrimiento increíble, que fue ir a todo lo que es como... nada, el ananá y también todas las propiedades que tiene, ¿no? Como las piñas caramelizadas, maracuyá, todo, ir a un mundo más tropical, que estaba bueno. Y después, hoy diseño una línea grande de mocktails, de tragos hechos con té, sin alcohol, que es lo que se llama driver's cocktails, ideal para... Cuando vas a un casamiento, una fiesta así, puedes tomar algo riquísimo. No es tomo alcohol o si no tengo que caer en tipo todas gaseosas, así, sino que uno puede realmente también tomar algo riquísimo y maravilloso. Entonces también hago una versión de un gin tonic, pero es un tea tonic, con unos hielos hechos de jengibre, lemongrass y flores de manzanilla o... Bueno, muchos así también. Me parece buenísimo que la gente se va a quedar con ganas de seguir escuchando. Nada como una entrevista en que nos quedemos con infinitas preguntas y el saquito de té también fue un accidente, el invento. Y hay infinidad, Inés.
pero te agradecemos muchísimo por haber compartido la cantidad de cosas y el oler las estrellas o cómo huelen las estrellas. Muchísimas gracias, Inés, y vamos a volver a hablar. Gracias a vos, me encantó. Muchísimas gracias por la invitación. Chao, Inés. Gracias. Besos. Chao. Opinión sin vueltas, información para decidir y música para pasarla mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Vamos de frente. Vamos de frente. Te contamos las cosas como son. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Se dice en Bienestar 107.9 y falta muy poquito para la feria Leer y Comer, edición Leer, Comer y Viajar. La cita va a ser, ¿sabes cuándo, Conrado? Porque vos estás, claro, el sábado 4 y domingo 5 de octubre, desde las 12 acá en Concepción, Arenal y Güernes. Claro, este fin de semana que va a estar súper lindo el tiempo, así que va a acompañar para que disfrutemos todos de puestos de comida, stands con libros, música en vivo, va a haber charlas con cocineros, artistas, bueno, de todo, ¿eh? Están confirmados también Donato Di Santis, Fedeval, Gonzalo Bonadeo, entre otros. Y además, como si fuera poco, el show va a contar también, va a haber un show, yo ya estoy diciendo que va a haber un show, en el que va a estar Ibiza Pareo, a partir de las 6:30 de la tarde el sábado, así que cortamos la calle acá en Concepción, Arenal y Güernes, y la entrada es gratuita. Los invitamos a todos, a que vengan a disfrutar con nosotros de esta feria tan linda. Y vamos a hacer pequeña editorial entonces de las noticias, Sí. porque aparte voy a dejar para el final al corazón, por el Día del Corazón y porque tiene mucho que ver con prevención, con bienestar, con algo fundamental, lo que más tenemos que cuidar, cerebro y corazón. Pero qué preocupante lo que leíste, lo que decías, Flor, de chicos obesos. Estamos hablando de no exceso de peso, obesidad. Por primera vez en la historia son 200 millones de chicos con obesidad en el planeta. Se han triplicado desde el año 2000, como dijo Flor, y son más de los que tienen bajo peso. O sea, desde el año 2000 disminuyeron la cantidad de chicos con bajo peso y se han triplicado los de exceso de peso. Y América Latina rankea muy mal. En México, que tienen un porcentaje muy alto de ingesta de ultraprocesados, que son la principal causa de este problema. Los alimentos ultraprocesados los han prohibido en colegios. ¿Ultraprocesado qué es? Las bebidas azucaradas, los alimentos con mucha azúcar y los que tienen grasas. Sí, todas esas bolsitas de aspecto de papel metálico que adentro tienen snacks. Snacks con exceso de sal y de grasa. Y no tengamos la mala idea de que porque tienen 4 años, 8 años, 12 años, bueno, no hay problema. A esa edad el cuerpo tolera cualquier cosa. No. Obesidad a esa edad predice el desarrollo de diabetes. De hecho, por primera vez empieza a haber diabetes tipo 2 que se llamaba diabetes del adulto y empieza a aparecer en chicos por este problema. Hay indicación de tratar al chico de 12 años con obesidad con medicamentos para que baje de peso. Esto predice enfermedad en la adultez, enfermedad seria, estamos hablando de las arterias. La aterosclerosis empieza cuando nacemos. O sea, el que haya grasa en la pared de las arterias comienza desde que nacemos. Obvio que se acentúa después de los 30 años, 40, 50, y dependiendo de muchos factores individuales. El que fuma, el que no sigue los hábitos de salud que siempre decimos, va a tener más aterosclerosis. Pero de nuevo, un problema realmente muy preocupante, causado fundamentalmente por los ultraprocesados. Japón, con esa alimentación que yo siempre destaco, son un ejemplo. Pero hay un cambio en este momento en los niños que empiezan a occidentalizarse con la comida
les gustan los snacks, ya el tofu lo dejan un poco de lado y empieza a verse un aumento de peso en esos chicos en Japón, que sigue siendo Japón un ejemplo de salud alimentaria con una ley en la escuela que les enseña a comer bien. Entonces están luchando contra esa invasión del ultraprocesado, manteniéndose en el producto natural. El Día Internacional de la Persona de Edad. Importante. La economía plateada. Los perennials, los llamaría yo. Hay centennials, hay millennials, perennials, para siempre. En más de 60 años son 60 años, no hay 70, 78, 85, 90. Y esto, el Día Internacional de la Persona de Edad, lo hablaba yo en relación, y voy a leer, del Banco de Alimentos de Buenos Aires, que recibe cada semana grupos de adultos mayores que brindan su tiempo para personas que necesitan, se ocupan de alimentar, tienen a personas que necesitan esa ayuda. Tienen entre 65 y más de 80 años y trabajan clasificando los alimentos, tareas administrativas, repartiendo, visitas a organizaciones sociales. Tienen 450 personas en este momento, este banco de alimentación, y los más de 80 voluntarios que brindan su experiencia, sus vivencias y su gran solidaridad, nos enseña cada jornada la inmensa capacidad que tienen. Entonces, el Banco de Alimentos Buenos Aires, así se llama, es una organización sin fines de lucro que desde hace más de 20 años contribuye a reducir el hambre, a mejorar la nutrición, coordinar el rescate de alimentos, bajo el lema menos hambre, más futuro. Y de esta forma contribuyen a la alimentación de más de 360.000 personas por día. Tienen un Instagram, BD Alimentos, B larga de Alimentos, y pueden mirarlo. Y personas que tengan más edad avanzada, más de 60, 70, 80 años y que quieren hacer alguna actividad, bueno, acá tienen una opción. Cierro con el corazón que tenemos que cuidar muchísimo. Y nosotros le damos las sugerencias, de diferentes sugerencias. Y hoy, por ejemplo, hablamos de té. El té tiene polifenoles, flavonoides, antioxidantes, disminuye el colesterol malo, baja la presión arterial. Tiene una cantidad de funciones, sobre todo contra la inflamación de esa que hablo siempre, de las células del cuerpo. Esta es una forma de cuidar el corazón. El corazón, para una persona que tiene 80 años, ha latido 3.000 millones de veces. Díganme si se les ocurre alguna máquina más efectiva que esa. No hay nada que pueda durar de esa forma. Y dije 80, cuando hoy la gente en promedio en los países de larga expectativa de vida viven 85. Y sabemos que hay gente de 95, de 100 y más. Entonces, ¿cuánto dura eso? Lo que mueve, la sangre que se mueve en el cuerpo en un solo día, la distancia con cada latido, con cada impulso, circula la sangre y va por infinidad de vasos sanguíneos. ¿Qué distancia recorre? La distancia que hay como ir hasta Nueva York y volver. Es una máquina única. Por eso tenemos que cuidarla, por eso les damos estos consejos y por eso hoy nos despedimos como, Flor. Con DJ Conrad, por supuesto. Y con una canción de fines de los 80, principios de los 90, una época en que yo terminaba mi formación médica y me trae muy buenos recuerdos porque estaba por volver a Argentina. Quería volver a Argentina y me decidí. Y bueno, la canción se la tengo que dedicar a esa persona con la que volví a la Argentina, con la que escuchábamos a Tracy Chapman con Fast Car.